En este vídeo te voy a enseñar cómo colocar una rejilla de ventilación a tu placa de inducción. Este tipo de placas genera muchísimo calor cuando están funcionando y ese calor tienen que evacuarlo por la parte delantera. Si en tu caso no tienes una rejilla, debes de colocarla. Además, la rejilla que vamos a colocar es bastante económica, es estándar y la hay en tres tipos de colores, en negro, en blanco y en inox. Yo voy a quitar este panel de mando de una antigua vitrocerámica y vamos a colocar la rejilla en su lugar. Así que ahora acercamos la cámara y vemos cómo se instala. Una de las grandes ventajas que tiene este tipo de rejillas es que son modulares. Las voy a desempaquetar y vamos a ver todas sus partes. Esta está compuesta por 8 perfiles de aluminio negro, 2 soportes laterales que se pueden cortar a las diferentes anchuras que necesitemos y un sobre con unos tornillos. Bien, para poder trabajar mejor vamos a quitar el cajón. Bien, para quitar este tipo de paneles, en mi caso de cristal, pero en el tuyo seguramente será de madera, normalmente los mueblistas los montan con unas escuadras por los laterales, tanto en este sitio como en este. Así que nos meteremos por dentro y desatornillaremos esas escuadras. Una vez que ya tienes tu panel de madera o en este caso de cristal en la mano, comparamos la distancia que tenemos, la medida que tenemos del soporte lateral del plástico de la rejilla con el panel que hemos quitado. En este caso, como podéis ver, tiene la misma medida, con lo cual yo no tengo que quitar nada. Si tuviese más anchura, tendría que comprar otra rejilla y añadirle. Si tienes menos anchura, tendrías que cortarle perfiles a este soporte. Bien, ahora vamos a colocarlo. Bien, mirad, aquí iría un soporte y aquí otro. Estos soportes tienen, como puedes ver, unos orificios en los cuales podemos atornillar frontalmente los tornillos. Tener en cuenta, si tenéis un mueble o una puerta, como en mi caso, tenéis que ponerlo a una distancia y ver que la puerta no tiene interrupción ninguna con la rejilla que vamos a montar. Ahora lo único que tenemos que hacer es colocar un tornillito aquí y otro tornillito aquí. Y lo mismo en el otro lado. Y ya solamente encajar los perfiles. La colocamos derecha y nos aseguramos de que la puerta abre y cierra correctamente. Y ahora llega el momento de colocar el segundo tornillo. Una vez que ya tenemos nuestro soporte fijado, hacemos lo mismo con el contrario. Colocamos el segundo. Por último, y antes de colocar los perfiles, tenemos que quitar un fil que viene protector. Y ahora sí, procedemos a encajarlo. Ejercemos una leve presión, lo llevamos a tope y listo. Y aquí igual. Hacemos lo mismo con el siguiente. Quitamos el fil protector, hacemos una leve presión y lo encajamos. Y así con todos los perfiles. Bueno, y como has visto, instalar una rejilla de este tipo es súper fácil. Ya sabes, si tu placa de inducción no tiene ventilación delantera, se la debes de instalar lo antes posible porque corre un grave peligro de que se averíe. Bueno, ya lo único que me queda es despedirme, espero que hayas pasado un buen rato junto a mí, ya sabes que ahí abajo tienes un botón, muy bien, pulsado, estupendo. Pues a partir de ahora, tú y yo nos vemos en todos los vídeos de este canal. Eso que lo arregle papá. Adiós.